Que tenga buen día, saludamos a todos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos gloria y alabanza a su nombre. Una vez más, para la gloria de Dios, en este estudio de Autoridad Espiritual Delegada, donde nuevamente podemos experimentar las cosas santas y poderosas de Dios, donde esta enseñanza es tan linda para poder muchas veces corregir lo que tiene que ver con nuestro temperamento, ese temperamento que muchas veces se levanta contra las cosas del Señor. Y cuando se interponen nuestros ideales, ¿no?, que son muy diferentes a los ideales del Señor. Muchas veces hay personas en las congregaciones que dicen, este es mi carácter, a mí nadie me va a cambiar, ¿sí? O personas que a mí, yo escucho lo de Dios, pero que no me vengan a cambiar o que no me vengan a decir. Y Dios nos llama para un todo completo, Dios nos llama para un cambio eminente, nos llama para un cambio en todas las facetas de nuestra vida. El Señor, cuando nos ha llamado, primeramente abrimos el corazón y después Dios nos demanda cuerpo, espíritu y alma. Entonces, muchas veces no hemos comprendido ni entendido esa faceta. Y el problema del hombre es cuando recibe la bendición. No, cuando recibe la bendición es lo más lindo que el hombre tiene, pero cuando el hombre tiene que confrontarse con la tarea que tiene que cumplir con Dios, con la tarea que Dios le delega, ahí comienzan normalmente los problemas. Y vamos a empezar a introducirnos en los casos de rebelión en esta área espiritual, en esta parte que venimos con este estudio. Y la rebelión es el levantamiento contra un gobierno, ¿sí?, o autoridad, para derrocarlo o para sustituirlo por otro. Porque existe un opuesto, y siempre que existe un opuesto, una de las dos áreas va a demandar poderío. Entonces la rebelión tiene que ver con el levantamiento contra un gobierno. Aquí estamos hablando en una esfera espiritual, el gobierno de Dios contra el gobierno de Satanás, ¿sí? La ley contraria a la voluntad de Dios que se levantó en el cielo mismo, que cuando Lucifer, aquel querubín divino, se quiso sentar en el trono del Señor y engañó a muchos ángeles a que le adorasen. La Biblia nos enseña, y tenemos escritos en Ezequiel y en varias partes, donde dice, hasta que se halló mal en ti, oh querubín, hermoso eras, gloria al Señor. Y sabemos que fue despojado y cayó como un rayo, dice la Biblia, gloria al nombre del Señor. La rebelión es uno de los pecados más antiguos y realmente yo diría el fundamento del pecado, ¿no? Rebelarse a la voluntad de Dios tiene sus consecuencias, dado de que tenemos un Dios que muchos en la iglesia lo conocen por un Dios de amor, y se quedan con ese. Dios es un Dios de amor. Pero cuando nosotros vamos a observar y vamos a la plenitud de la palabra, teológicamente nos introducimos en las esferas del conocimiento, podemos ver que no solamente Dios es un Dios de amor, Dios es fuego consumidor, Dios no recibe cohecho, no muta, no tiene sombra de variación. Dios no tendrá al inocente por culpable, igual culpable por inocente. Dios no se maneja en las esferas como nosotros nos manejamos. Él es santo, su santidad es inescrutable, su gloria, su poderío, de eternidad a eternidad Él es Dios. Entonces, cuando yo digo que solamente Dios es amor y no me meto a conocer los atributos de Dios, me voy a quedar tan solamente con una idea, con algo del Evangelio de Cristo. La idea de Dios es que a través de su palabra, por eso Él la inspiró, es que le conozcan. Dios quiere que le conozcan. Dios quiere que se acerquen correctamente, Dios quiere que se acerquen
efectivamente Dios no quiere que estén dando vuelta como lo hizo el pueblo de Israel. Entonces Dios se dio a conocer, por eso inspiró su palabra. Su palabra es inspirada, la palabra es inspirada por Dios, es espíritu y es vida. Le vamos a conocer en la palabra escrita, pero también le vamos a conocer en el espíritu vivificante, que es el Espíritu Santo, cuando a través del entendimiento de la palabra nosotros comencemos a experimentar gloria, a experimentar la acción de Dios en la vida del hombre. Comencemos a experimentar a Dios en nuestra vida cuando nosotros ordenemos nuestro altar. Este templo, este tabernáculo de carne, nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Entonces, quedarme con un concepto tan solamente de que Dios es amor, es quedarme con muy poquito de lo que dice la Biblia. Pero Dios mira el corazón. No, Dios no mira solamente el corazón. Aquí tener cuidado porque en 1 de Pedro dice, si no perdonó a los ángeles que pecaron, que son mayor en poder, en potestad, entonces tenemos que enfatizar un poquito en la hermenéutica y en muchos puntos de la Biblia para poder comprender. Dios quiere que le conozcan, insisto, que le conozcan y que se acerquen efectivamente para hallar el oportuno socorro. Por eso cuando el Señor nos invita y nos dice, por ejemplo, pedid se os dará, buscad y hallaréis, pero no, pastor, no recibo, yo hace años que estoy buscando, pero ¿cuál es el concepto que tenés de la palabra? ¿A dónde te quedaste o a dónde te anclaste? O algo está pasando. Algo está pasando. Entonces, ¿por qué? Porque hay facetas que no nos han dado a conocer. Por eso insistimos un poquito en este ministerio Labranza de Dios, donde Dios nos ha permitido predicar la palabra del Señor y enseñar que el fundamento de nuestra institución es 2 Timoteo 2:15. Preséntate ante Dios aprobado como obrero que utiliza bien la palabra de verdad y no tiene de qué avergonzarse. Ese es nuestro versículo lema para la institución en la que profesamos a Dios y que queremos compartirles a todos cuanto podamos para que tengan realmente efectividad y puedan experimentar la gloria, el poder y la unción del Espíritu Santo de Dios. Volviendo a este estudio, lo que es la rebelión, el levantamiento contra un gobierno, gloria al nombre del Señor, o autoridad. Hoy estamos viendo en muchos países de Latinoamérica leyes de aborto, leyes donde está el matrimonio igualitario, leyes donde infinidad de leyes. Hoy un joven quiere divorciarse, por decir así, de sus padres, hay leyes, va a un juzgado, hace una denuncia, quiere cambiarse el apellido, lo dejan, y todas estas cosas se están intrometiendo, se están metiendo de a poquito. Esto no está lejos de la verdad bíblica. Nosotros vemos en el libro de Daniel, vemos a los sátrapas que querían despojar a Daniel de ese poderío donde Dios lo puso. No había otro como Daniel, otro gobernador como él, y no podían frenarlo, no podían frenar a Dios, porque Daniel era casualmente dirigido por Dios y querían derrocarlo. O sea, había una rebelión contra Daniel, había un levantamiento contra su gobierno, que era el gobierno de Dios, porque atrás de Daniel Dios estaba moviendo, ¿sí?, todo su poderío, toda su unción para glorificar todo su nombre. Y vemos que Daniel era un judío que abría sus ventanas, hacía oración 3 veces al día. Observamos que fueron escogidos esos príncipes para poder Nabucodonosor así meter toda su energía, meter todo su conocimiento sobre personas idóneas, y fueron elegidos, ¿sí? Después fueron cambiados sus nombres, ¿no? Cedrán, Mesad y Abednego, que eran los amigos de Daniel, que también fueron hallados en todo. Pero vemos que el libro de Daniel, por ejemplo, comienza con algo muy importante que en estos tiempos no se tiene en cuenta. Ellos no se mezclaron con la comida del rey. Vemos que ellos
hablaron con aquel que estaba a cargo y le dijeron: danos 10 días, nos vamos a comer de la comida del rey, y si después de estos 10 días no acontece nada, entonces sí menguamos y nos sometemos a tu gobierno. En esto Dios los puso en gracia, y aquí comenzamos con un principio importantísimo, el principio de que Dios se preparó un pueblo diferente a todos los pueblos, y ellos comprendieron que la mezcla no tiene nada que ver con Dios. Querido amigo, querido oyente, no sé si estás congregando o no, si estás en una iglesia, si estás bajo un pastor o no, pero sí, hoy hay mucho, pero no todo es de Dios. Se ha perdido esencia, se ha roto la esencia bíblica, los hombres están haciendo estrago, hay mucha confusión, y hay muchos que, aunque nombren a Jesucristo, a nuestro Señor, aunque hablen de la Biblia, lamentablemente lo están haciendo de una manera para satisfacer, como dice la Biblia, los deseos de su corazón. Pero nosotros, los cristianos, hijos de Dios, no estamos para satisfacer los deseos de nuestro corazón, estamos para satisfacer las demandas celestiales. Ahí es donde tenemos que profundizar para nosotros satisfacer esa demanda que Dios tiene en el cielo. Por eso dice la Biblia: donde esté tu tesoro, así estará tu corazón. Si hoy el tesoro de un hombre está en hacer de las cosas de Dios, de la prédica, de las cosas santas de Dios, un número de dinero o una cuenta económica, y allí estará su corazón. Pero no quiere decir que esté la demanda de Dios con él. O sea, no nos desviemos de la tarea encomendada a Dios. No nos olvidemos, leamos la Biblia. La Biblia vamos a ver que fue escrita por más de 40 autores, pero también vamos a ver infinidad de personas que sufrieron para que este evangelio de la gracia, del poder, hoy llegue a tu vida, llegue a la parte más recóndita de la tierra, donde es necesario que se predique el evangelio. El evangelio del reino de Dios, no del reino del poderío de los hombres, no, del reino de Dios. El reino del poderío de los hombres es tanto valés, tanto tenés, tanto valés. Hoy se escucha muchísimo que si tenés, entonces porque Dios te dio. Yo sigo viendo en la Biblia a Jesucristo, que no tenía donde apoyar su cabeza. Veo a un Cristo misericordioso, veo a un Cristo que compartía con los pobres, que no le hacía falta tanto esplendor, pero que lo que él tenía no lo tenía nadie, que la presencia de Dios estaba en aquel cuerpo humano que había tomado Dios y que daba a conocer el reino, y que muchos de nosotros que somos llamados nos gozábamos de esta justicia divina. Entonces, volviendo, vemos cómo se rebelaron a Daniel, se levantaron contra el reino de Dios, y dice la Biblia que sacaron un edicto que todo aquel que no adore la estatua que el rey Nabucodonosor levantaba, y esto lo encuentra en el libro de Daniel. No le estoy diciendo ni los versículos ni el capítulo para que lea un poquito, ¿sí? Dios lo bendiga. Entonces muera, sea echado al horno de fuego. Esto a Daniel no lo amedrentó. Él conocía a Dios, estaba Dios con Daniel. Por cuanto siguió orando, el rey firma el edicto y traen a Daniel delante del rey, y no queda otra que Daniel sea echado al foso de los leones. Como primera instancia. Después echará más adelante, cuando tengan que adorar a aquella estatua que había levantado también el rey Nabucodonosor,
y veremos que Cedrac, Mesad y Abednego le dicen al rey, oh rey, no hay nada más que hablar. Nuestro Dios tiene poder para librarnos, pero si tenemos que ir al horno, lo vamos a hacer por nuestro Dios, y lo vamos a hacer por la obediencia, y lo vamos a hacer porque adoramos y porque sabemos quién gobierna nuestro corazón. Y también vamos a ver ahí a este Dios poderoso metiéndose en el horno de fuego con Cedrac, Mesad y Abednego, que estaban atados de pies y manos, y de boca del rey Nabucodonosor decir: veo a uno a semejanza de los dioses, y preguntar: ¿no echaron a 3? ¿Por qué hay 4? Mi alma te alaba. El levantamiento contra el gobierno de Dios. Y muchas veces, querido hermano, te preguntás por qué tantas luchas, por qué tanta prueba, por qué, si te portás honestamente, te vienen tantas cosas a tu vida. Casualmente hay una oposición al gobierno de Dios, y como el gobierno de Dios está sobre tu vida, el diablo influenciará y tratará de golpear todos tus lugares, todos tus apoyos que tengas para con Dios, para hacerte caer, para verte devastado. Pero no te preocupes, porque Dios dice que, como le dijo a Jeremías, se levantarán contra ti, les hablarás y no te querrán escuchar, pero yo te he puesto como muro fortalecido de bronce y vas a trillar. No te preocupes por el fuego de prueba que venga sobre tu vida, porque la rebelión casualmente se levanta contra todo lo que adora a Dios. Cedrac, Mesad, Abednego, Daniel y muchos más estaban adorando a Dios, y cuando el hombre de Dios da su vida, ha puesto su vida para adorar a Dios, entonces es ahí donde casualmente el diablo va a tocar, es ahí donde casualmente el enemigo va a influenciar. Y es en un todo que va a venir a golpear, y si no puede contra ti, va a venir contra tu familia, y si no puede contra tu familia, vendrá a tu economía, pero de una u otra manera va a querer influenciar. La rebelión viene de tiempos antiguos y después lo vamos a estar viendo, pero tiene que ver casualmente con la autoridad espiritual delegada. Por eso hablábamos el otro día, ¿podemos servir a Dios bajo el principio satánico? Claro que sí. Podemos estar en la iglesia contento con la doctrina que estamos profesando. En esto podemos aplicar de repente la doctrina que nuestro pastor nos está enseñando, y doctrina del amor y todo lo que conlleva la Biblia, ¿no? Porque a veces pensamos que doctrina tan solamente es el pelo, la pollera, el vestir. No. La doctrina bíblica tiene que ver con arrepentimiento, bautismo, amor, los dones, los frutos, la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento, resurrección de los muertos. Bueno, podríamos hablar muchísimo de doctrina, pero muchos se han atado solamente en doctrina, pelo, pollera, y en parte adorna el Evangelio de Cristo, pero no es el todo. Una de las cosas que se nota en el hombre y que tiene que ver es, y que en estos tiempos el Señor nos está hablando, y por eso la iglesia tiene que tomar conciencia y pararse en los caminos y meditar y volver a las sendas antiguas, porque una de las cosas que está golpeando en este tiempo, y usted se va a dar cuenta, que por haberse engrandecido la maldad, el corazón de muchos se enfriará, dice la Biblia, y esto no lo esperamos de afuera, pero lamentablemente está aconteciendo dentro de las filas celestiales, porque estamos corriendo a Cristo de a poquito, lo estamos corriendo al Señor, por más de que no lo quieras reconocer, lo estamos corriendo y estamos poniendo lo nuestro, y ahí está el gran peligro que Dios nos está advirtiendo. Dios es un todo y Dios es primero, y sin darnos cuenta nosotros también con nuestras modalidades humanas podemos
rebelarnos contra el gobierno del Señor y terminar en una iglesia donde quedó con la apariencia, pero no bajo la unción. Quedó con la apariencia, pero no bajo la unción. Hay muchas iglesias se abrieron, pero tenemos que hacer hincapié en el derramamiento del Espíritu Santo. Tenemos que hacer hincapié, hermanos, en que Dios es Dios, hay que servirlo conforme la palabra del Señor. Ahí está nuestra victoria, en la obediencia. Y esto lo vamos a tener que hacer hasta el fin. Dice, y será predicado este evangelio del reino, y entonces vendrá el fin, ¿no? Cuando más se acerca ese momento, más presión satánica va a haber, más influencia de hombres va a haber más oponentes. O sea, Satanás, quiere decir oponente. O sea, se opone a la voluntad bíblica, se opone. Y la astucia de este enemigo no es revocar la palabra directamente, sino engañar, es acomodarla a principios humanos para que muchos la vivan y la acepten, pero de esa manera apartarte. Por eso cuando vemos la caída de Adán y Eva, que comienza hablando, y te leo un poquitito cuando dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Le está dando una instrucción, perfecta instrucción le está dando a Adán, y le está diciendo: de la ciencia, del árbol de la ciencia del bien y del mal no puedes tocar. Está todo bajo tu autoridad, no hay ningún problema, pero esto no lo toques. O sea, dos convicciones quiero sacarte aquí para que entiendas. Primeramente, uno dice: pero ¿por qué le prohibió? No le prohibió. Adán tenía que vivir, gloria al nombre del Señor, tenía que experimentar obediencia para casualmente, experimentando la obediencia, la bendición de Dios esté sobre Adán. Y si seguimos leyendo, dice: pero la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis, para que no mueráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como Eva. Amén. Génesis capítulo 3, verso 1 al 6. Vemos cómo habla el enemigo, casualmente el oponente de Dios, y le dice: no te vas a morir. Entonces ahí está la estrategia del diablo de alivianar las cosas del Señor, hablarte al oído dulcemente. No es tan grave, no es tan gravoso, no te preocupes, no es tan así como te están diciendo. Y de esa manera también alivianar nuestro ministerio, y de esa manera conducirnos a un camino de perdición. Mire, no voy a hacer mucho énfasis en contar tal vez ilustraciones y otras cosas, sino que me voy a tomar de la Biblia. Si Noé, cuando Dios le da las medidas exactas para que haga aquella arca, y le dice con qué madera, y le dice cómo tenía que califatear, no lo hubiera hecho, hubiera sido imposible que aquella arca tan famosa de Noé hubiese resistido tantos días ese tremendo diluvio. Entonces aquí nos muestra simbólicamente que la obediencia perfecta a Dios
se contribuye en una gran ganancia para el hombre y retribuye una gran bendición que casualmente, y valga la redundancia, viene por la obediencia. La obediencia a los preceptos divinos, la obediencia a la palabra del Señor. Nos aleja de la rebelión, nos aleja de vivir un estado equívoco, nos aleja de tener un Dios que todo te lo va a dejar pasar. Sí, pero tu salvación depende de ti, porque Dios ya inspiró, Dios ya reveló la palabra. Ahora nos corresponde a nosotros. Entonces siempre digo que una mala información nos puede llevar a un lugar equivocado o errado, pero la buena información nunca va a estar de más. Daniel podría haber cerrado sus ventanas cuando salió el edicto que todo aquel que no se someta al rey y que tenga otros dioses se ha tirado en el foso de los leones. Sin embargo, Daniel, conociendo a Dios, y acá está un poquito lo que tenemos que hablar de la autoridad espiritual. ¿Por qué Daniel tenía autoridad espiritual delegada? Porque conoció a Dios, porque él ejecutaba lo que Dios le decía. Entonces no cerró sus ventanas, no dejó de orar, no se amedrentó del enemigo, y de esa manera permitió que, tirado en el foso de los leones, Dios, el Dios de Israel, el Dios que estaba sobre Daniel, cerrase la boca de los leones. La perfecta obediencia a la voluntad de Dios y el conocimiento a Dios es lo que va a hacer nuestros ministerios en victoria, es lo que va a hacer que las almas se salven, que los jóvenes vengan a la iglesia, que el llamado sea para que muchos entren a la salvación. La palabra dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué son pocos los escogidos? Porque no quieren entrar en la perfecta obediencia a Dios. Se rebelan en un área. Se rebelan en un área donde Dios solamente es en un culto de 2 horas. Un día con mi esposa vamos a una iglesia, predicamos, nos invitan, y me fui como mi pastor me enseñó. Mi pastor me enseñó a sentarme en el fondo, como dice la Biblia, a ir a una reunión donde nos vamos a encontrar con el Espíritu Santo, donde mi hermano, mi hermana tiene el Espíritu Santo, donde es en la reunión de los convocados por Dios. Y fuimos con mi esposa, como siempre lo hago, como si fuera a ver a una personalidad, un presidente, un intendente, con lo mejor que tenía, porque voy a la presencia de Dios. Así lo he aprendido, y porque uno de repente tiene las posibilidades de hacerlo, entonces sin ofender a nadie. Y cuando llegamos a aquel lugar, nos encontramos con muchas costumbres diferentes. Escúcheme bien, costumbres diferentes. Usted saque su propia conclusión. Y yo sé que Dios está en todas partes y que Dios trabaja en todas partes. Yo sé que Dios tiene todo poderío y que Dios hace salir el sol para buenos y para malos, pero no así va a ser con la salvación. No así va a ser con la salvación. Con la salvación va a ser Dios selecto. Y comenzaron a cantar unas hermanas en aquel lugar, pero dejando la vida, alabar, y yo en un momento en mi corazón digo: wow, allá en mi iglesia los hermanos alaban, pero qué fuerza que tienen aquí. Y claro, no entendía. Por eso cuando le preguntamos a Dios, Dios
nos capacita, nos habla, nos saca toda duda. Y después uno se cruza a esos hermanos en la vida, en el diario andar, y si no los vistes en la iglesia, no crees que son cristianos. Porque vos los conociste en esa iglesia que visitaste y dices, estaban en la iglesia los hermanitos, pero claro, en la vida secular, en la vida normal, no se notaba una diferencia. ¿Qué te quiero decir con esto? Quiero decirte que muchas veces, muchos se han desviado de la verdad bíblica. Son cristianos en el culto, 2 horas. Dejan la vida, cantan con todo lo que tienen, adoran con todo lo que tienen. Ese es el día que oran, ese es el día que levantan su voz para orar fuertemente, ese es el día que leen la Biblia, ese es el día que se quieren pasar a agradecer y dejar todo. Pero después, fuera de la iglesia, no tienen un comportamiento cristiano, son como cualquier persona que no ha conocido a Dios. Sin embargo, el cristiano vive a Cristo las 24 horas. Y vivir a Cristo las 24 horas conlleva a que estoy en guerra espiritual. Conlleva, aunque tengo un levantamiento, ¿sí?, del oponente de Dios, de Satanás, que va a estar contra mi vida, por cuanto mi vida entera honra a Dios las 24 horas. Eso es lo que marca la diferencia del verdadero creyente a aquellos que les gusta vivir una emoción. Pero mi pastor dijo, siempre digo lo mismo, mi pastor dijo, no sé el dirigente que esté a cargo de tu iglesia, pero siempre digo, a mí me importa lo que la Biblia dice, a mí me importa lo que el Espíritu Santo me habla a través de la palabra. Bendito el nombre del Señor, porque cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dijo el Señor. Y la mejor instrucción es la palabra de Dios. La mejor profecía salió de la boca de Dios y está estampada en estos 66 libros. Y no hay, hermanos, equivocación. Por eso tenemos que desarrollar los sentidos espirituales. Por eso el ayuno, la oración, la iglesia, congregar, para desarrollar los sentidos espirituales, para escuchar la voz de Dios. Cuando Dios te dice, hace así, esta es mi palabra, esto quiero que le hables al pueblo, para que aquellos que son profetas del Señor, cuando sueltan una profecía, lo suelten en el Espíritu, bajo el gobierno de Dios y no bajo la carne, bajo la concupiscencia de un corazón errado, que habla muy lindo, pero que va a hacer errar a multitudes. Entonces, este oponente que viene volteando a mucha gente hace infinidad de años, en este último tiempo está peor que nunca. Entonces necesitamos reconocer si hoy estamos con un corazón rebelde dentro de la iglesia del Señor, o estamos con un corazón donde Dios está haciendo de notar la diferencia. Entonces, la importancia de ser un cristiano convertido, regenerado al Evangelio de Cristo, es el que va a marcar la diferencia en estos tiempos. Por eso es una cuestión también de conciencia, y también es una cuestión de matemáticas, por decirlo así, porque nadie que va a construir una torre no va a sacar una cuenta antes si va a poder terminarla, dice la Biblia, ¿sí? Y muchas veces estamos jugando al Evangelio y estamos con una careta puesta como los escribas y los fariseos, y llegará el tiempo. Eso no sería un problema, porque en la Biblia conocemos a Jacob, que llegó el tiempo donde el ángel del Señor salió y tuvo que pelear con el ángel de Jacob, y estaba tan cansado de ser Jacob, el engañador, que tuvo que pelear con el ángel, y Dios lo convirtió, y ya después de aquel momento se llamó Israel y se transformó su vida. Y es lo que va a acontecer con aquellos que llevan una careta,
Pero tengamos cuidado porque a muchos no les pasará así, a otros después de tanto tiempo pueden tener una tremenda pérdida, una tremenda caída. Y aquí estamos hablando de la pérdida de la salvación de nuestra alma. Por eso que puedas enfocarte bíblicamente en la palabra del Señor, que sepas que la autoridad que nosotros llevamos tiene que proveer del cielo. Por eso en este tiempo hay tantos pastores cansados, pastores que terminan en un hospital, antes no pasaba, pastores que están con estrés porque comenzaron por el espíritu pero terminaron por la carne. Y Dios nos advierte en este tiempo, no es ni con espada, ni es con tu fuerza, ¿no? Sino es con el Espíritu de Dios. Este es el consejo en este tema de autoridad espiritual delegada, para que lo tomes, querido pastor, querido ministro, querido hermano que estás anhelando el obispado, buena cosa anhelás, pero que conozcas a Dios, para que cuando vayas a pelear contra este enemigo, lo hagas por el Espíritu Santo. Y entonces, grande será tu provecho y grande será tu bendición. Los saludamos, Dios los bendiga, que la paz de Jesús esté con todos ustedes. Amén.